Bienvenido, Aristipo Vidal, al Poder del Mediodía. Muchísimas gracias, Aníbal. Y para mí es el privilegio el poder compartir con los televidentes y con ustedes, que son mis amigos. Rafi, placer de volverte a saludar de nuevo. Y por supuesto estoy aquí a su disposición. Bueno, Aristipo, ¿por qué sacaron al PLD del poder? El PLD salió del poder por una razón básica, elemental, la división del 19. En el 2019 se operó una división donde un expresidente de la República de 3 periodos, tremendo peso político, que por demás era el presidente del partido, se fue porque no ganó internamente la convención y quiso irse, porque tiene que ser él y solo él. Aristipo, aprovechar la pregunta de nuestro coordinador. Hay compañeros y amigos dentro del Partido de Liberación Dominicana que entienden que Leonel Fernández, desde esa fecha y hasta aquí, ha sido aliado estratégico del Partido Revolucionario Moderno. ¿Es así, Aristipo? Yo no lo veo así necesariamente porque fueron aliados en el año 2020. Recordemos que hubo alianzas a nivel de municipios y a nivel de provincias, senadores y diputados. Más no presidencial. Pero no fue presidencial la alianza. Entonces eso perjudicó grandemente al doctor Fernández, que solo obtuvo el 8% de la votación de esa oportunidad y favoreció en diferencia al señor Abinader, que fue quien ganó las elecciones y la ganó en primera vuelta. Una votación reducida, todos sabemos que votó un 50 y tantos %, a diferencia de la costumbre que era el 70% que votaba, pero al fin sacó la mayoría de los que votaron y ese es el que ganó. De ahí para acá ha habido elementos que nos dicen, sí, hay alianzas, pero yo no creo que sea así. Por ejemplo, que a una esposa de un dirigente importante de la Fuerza del Pueblo, en la circunscripción número 2, se le nombre en el mundo diplomático, parecería que es una alianza, pero eso no es estratégico. ¿Me entiendes? En el caso del 24, evidentemente quien decidió de rival al presidente de la República en su reelección no fue el nuestro, fue el doctor Leonel Fernández. Entonces, esa es una discusión que tendría muchas aristas, muchos elementos por donde analizarla, por donde verla, pero en lo particular, Aristipo, yo, su servidor, no cree que eso sea de esa manera. Hemos visto un PLD muy activo en las últimas semanas, movilizándose en todo el territorio nacional. Hay una línea programática, como ustedes como partido, de incentivar más a esa militancia que se está yendo del PLD, tanto para la Fuerza del Pueblo como para el PRM. Mira, la militancia del PLD, mi querido Miguel, no se está yendo del PLD. Estamos recibiendo mucha gente de la Fuerza del Pueblo y mucha gente del PRM. Claro, también se han ido, compañeros, no lo podemos negar, pero han venido gente de la Fuerza del Pueblo y han venido gente del PRM y los nombres están ahí, yo los podría buscar. Yo pienso que la táctica que estamos siguiendo en este momento de enfrentar al gobierno es lo que nos reclama el pueblo dominicano y que nos reclama también, por supuesto, la militancia y la dirigencia del PLD. Y por eso, desde que terminó finalmente el Congreso Reinaldo Pared, que terminó en el mes de febrero con la elección de los secretarios del partido, entre los que me cuento con mucha honra, empezamos a partir de marzo la rueda de prensa que lunes por lunes coloca las cosas en su lugar, le da en la madre al gobierno, que tiene que respondernos el mismo lunes en el espectáculo que se llama La Mentiral. Es una palabra nueva que estamos sometiendo a la Academia de la Lengua, porque cada lunes en la tarde una sarta de mentiras, un ensarte de mentiras se teje allí, comenzando por la cabeza del gobierno, que ayer no podía decir una mentira más grande. Pero ¿y en qué país usted vive, señor Abinader? No es en la República Dominicana, donde usted ha tomado casi el doble de préstamos que encontró en el 2020, encontró 44,000 y tantos millones de dólares y ya usted está situando la deuda externa dominicana en cerca de 80,000 millones de dólares, casi el doble. Del 46% que la encontró en términos de Producto Interno Bruto, la está llevando a cerca del 60%. ¿Y es para pagar deuda? Pues ya lo hubiera pagado. Si era para pagar la deuda, ya lo hubiera pagado. Oigan, señor, los dominicanos no somos estúpidos. Señor Abinader, los dominicanos no somos tontos. Por favor, respete a este país.
respete al pueblo dominicano, deje de estar hablando tantas mentiras, porque usted lo dijo ayer y yo se lo repito hoy a usted. El cojo y el mentiroso no llegan lejos. Estoy de acuerdo con esa parte con la que tú finalizas, Aritip. Y tú como buen comunicador, de igual forma, debes tener un cuidadito, porque yo creo que ya estamos cansados con Abinader. Y cuando tú dices que no se está yendo nadie del PLD y tú ves a un dirigente de la alcoba de Danilo Medina, como el señor Castro, especialista en municipalidad, Gabriel Castro, y que ahí está su renuncia, la mandé, no sé si hay oportunidad de ponerla en pantalla. Entonces tú no puedes decir que no se está yendo nada del PLD. Déjame porque yo te puedo dar Mesa, de no, hermano. yo te puedo... Mira, Gabriel Castro yo te se fue del puedo- PLD hace 2 años. Yo te puedo... Bueno, Hace 2 años. yo se lo dije, hace 2 años. Saque la sí. carta ahora, es otra Sí. cosa. Ah, Hace 2 años. se fue hace nosotros 2 años. estábamos con Gabriel, ni en el comité central, ni en una reunión de Ahí- ningún equipo. No, ¿Qué y no fecha? Está, y no está trabajando en la LOE, esto como quiera, no se le ha dado una Hace participación mucho en la que se fue LOE. Gabriel. Ese hombre no Tan PLD. pronto como fecha? perdió Domingo, que él era su jefe de campaña, Domingo Contreras, en la Claro, porque municipalidad, Dios mío, pero... él dejó de estar en el Y PLD. que forma parte de esa estructura de ese equipo, Domingo Contreras. ¿Cuándo se fue Domingo? Hace mucho que pertenece al equipo de Omar Fernández. Colega, ¿Qué es lo que le da duro a colega, ellos? no se emocione que usted hizo una Mire, pregunta, espérese. usted Toca ha Aníbal. hecho referencia de lo que está pasando todos los lunes con el presidente, que para mí deben de cuidarlo más, porque el presidente está yendo a las famosas semanal La mentiral. o la mentiral, Exacto. y todo el mundo está viendo que el presidente está sufriendo de algo que es muy delicado, que es de repetir mentiras que solamente él se cree. Hace unas cuantas semanas, un equipo del PLD y de la Fuerza del Pueblo, que como usted bien refiere, para mí los PLDistas no son mi problema. El problema es lo que han acabado con este país, que es el PRM. Decía el presidente Abinader que el SENASA no estaba quebrado y que lo que necesitaba era una inversión, y que la oposición quería que sacaran a 2.400.000 y que no le dieran servicio. Luego explota que el SENASA le dieron en la madre, 50 millones diarios le sacaban al SENASA. Ayer este señor se despacha nueva vez diciendo que los préstamos que él ha cogido es para pagar la deuda externa. Ya lo hubiera pagado. Entonces, cuando usted refiere a eso, yo quiero preguntarle a usted, los equipos económicos, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, han salido a rebatir con datos, con números, lo que está pasando. Como usted bien dice, ya se hubiese pagado, pero usted tiene cifra de dónde dejó el PLD la deuda externa, cuánto eran en todos los gobiernos de la Fundación de la República. Creo que llegábamos a 38.000, 40.000 millones y estamos en 75.000. Usted tiene esos datos específicos que puede ilustrar a los televidentes. Pero claro, son los datos del Banco Central y de Hacienda. No nos los inventamos. Cuando Luis Abinader tomó el poder en agosto del 2020, la deuda externa andaba por encima de 44.000 millones de dólares. en toda la historia Y republicana. eso es desde Pedro Santana. Y ahora está rondando los 80.000, más de 76.000 millones de dólares. En términos del Producto Interno Bruto, para el televidente, que lo comprenda mejor, el Producto Interno Bruto es lo que produce el país en un año, en total. Y hoy en día anda por los 110.000 millones de dólares. Era, cuando él llegó en el 20, un 46%. Hoy en día, un 59 y tantos, rondando ya el 60%. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que el gobierno mete en el presupuesto nacional, en los gastos de la nación de cada año, ya cerca del 40% va a tener que dedicarlo a pagar los intereses de la deuda. Los intereses los va a llevar quien nos trajo. Un país quebrado. Y todos saben que ese señor no es tan buena gente el que nos trajo, ¿verdad? Aristipo, quiero aprovechar en la parte institucional, porque tú y yo nos hemos encontrado en algunos escenarios y hemos escuchado un discurso de un amigo que tenemos en común. Ese amigo que tenemos en común dice, si el Partido de la Liberación Dominicana se aboga a realizar su interna en el 2027, algunos estarían trabajando para que el PRM llegue al gobierno. ¿En qué está el partido institucionalmente con decisión de la interna de a quién llevar a que sea pronto, qué sé yo, a principios del 2026, el candidato que ya el partido seleccione para que puedan seguir escollando, seguir creciendo? ¿En qué está el partido? Excelente pregunta, Miguel.
Mira, el comité político del PLD hace ya un tiempo, en el mes de marzo, y estamos ya en octubre, decidió convocar al comité central para tratar el tema de la fijación de la fecha para iniciar el proceso para escoger el candidato presidencial. El candidato presidencial se va a escoger en octubre del 27. Esa es la ley. Ahora bien, el PLD puede usar el mecanismo que utilizó, por ejemplo, en el 2022 para preseleccionar un aspirante único. ¿A cuál equipo pertenece Aristimo Vidal? No. Yo soy de forma clara, abierta y declarada partidario de la candidatura del próximo presidente Francisco Javier García. Que no le quepa duda a nadie, en primer lugar, Miguel, de que es el candidato y yo no tengo la menor duda, tengo ya 70 años que no aparento nada más 62, ¿verdad que sí? Gracias. Y puedo decirlo con mi experiencia, es el próximo presidente de la República, porque en el caso mío particular, me es muy gracioso lo que estoy contestando ahora, porque estoy escribiendo en la red social X la serie 100 razones por qué Francisco Javier, y resulta que en mi iPad tengo anotada ya 110. Estoy pasado con 10. Sí. Es decir, son más de 100 razones por las cuales Francisco Javier debe ser el presidente de la República para cortar de raíz este problema serio que nos está metiendo el PRM y su gobierno. Aristimo. Y para retomar las cosas hacia el progreso y el bienestar. ¿Sabe que cuando surgió el gobierno del PRM hubo una cacería, podemos decir, hasta infernal contra el PLD? Así es. Mucha gente fue acusada, aunque pareciese como que ha sido un espectáculo, porque no hemos visto el desenlace justificado, supuestamente, de todos esos millones que saqueó el PLD. ¿No crees que eso le puede afectar a la imagen para que la gente, el pueblo, pueda pensar y mirar al PLD como otra opción de nuevo en el gobierno? Para nada. El PLD no tiene culpa de que José, Antonio o Pepe haya cometido un error. Pero lo otro es lo siguiente. ¿Dónde están las condenas? Hasta ahora solamente hemos visto una condena, ¿verdad? Pero el señor doctor Santiago Jacín, el ex director de SENASA, dijo que en noviembre llevó a la Procuraduría General de la República un expediente sobre SENASA. Y ahora es que dice el señor Camacho que lo va a ver en octubre. Un año después. A propósito Entonces, de la ¿cuál justicia? A propósito de ¿Cuál Aristimo, ministerio Vamos a esperar a que público? concluya Aristimo. ¿Cuál situación de investigación real hay? A los PLDistas hay que meterlos presos. Porque eso hay que desacreditarlo como ladrones. No, aquí va a haber mucha gente sometida y ventilada a partir de agosto del año 28. No solamente por SENASA. Coja los periódicos, televidentes, coja los periódicos, cualquiera que usted quiera, y va a encontrar docenas de casos Aretipo, de gobierno. a propósito y de actos de sometimiento, corrupción. a propósito de sometimiento y la experiencia que tiene como funcionario público que fuiste, tu opinión sobre ese famoso adefesio, ese contrato de Arodón, viste el apagón que hubo en las Américas, no ha pasado nada, ya nadie habla de eso. ¿Qué consideración tienes tú sobre esa concesión a destiempo que hizo el gobierno y lo que está pasando con Aerodón y los aeropuertos? Pero mira, todos sabemos que esa renovación de contrato, 7 años antes de que se venciera, porque tú puedes aceptar meses antes, Claro. puedes aceptar hasta un año antes, pero 7 años de vencimiento. ¿Para qué? Para recibir los 735 millones de dólares que supuestamente iban a ser invertidos en diferentes obras en el país, sobre todo en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. Hasta ahora solo vemos la que está en la bandera, en la fase de la bandera y en pinturas. Hasta ahora, lo demás no hemos visto nada. Los habitantes de Pantoja, ¿cómo se llama? De La la Caleta, antes del aeropuerto, dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y por supuesto están en la campaña electoral del año pasado por la reelección del presidente de la República, que además sirvieron para comprar la conciencia de mucha gente, querido Mesa, de la misma fuerza del pueblo, del PLD, por supuesto, del PRD, también víctima de compra de alcaldes, de diputados y de muchos dirigentes, ¿verdad? Exceptuando un hombre con mucha dignidad de la Romana que se llama el senador Iván Silva. Un saludo para Iván. Que se fue del gobierno por dignidad
porque no podía soportar lo que estaba viendo en ese gobierno. Aritipo, Entonces, ahí se fue Arodón. Sí, Aritipo, Ahí se fue Arodón. suéltame a Rodón. El coordinador de este espacio te hizo una pregunta No me digas que tú trabajas en Arodón. El coordinador de este espacio te hizo una pregunta sumamente interesante y que yo entiendo que tu capacidad comunicacional debió ser un poquito más profunda. Adelante, Son Mesa. dos preguntas. Tú, ¿qué va a hacer el PLD, que fue donde él dio en el clavo, con relación a las acusaciones que le están haciendo de su exfuncionario, incluyendo una auditoría que salió la semana pasada, donde involucra al ministro de Hacienda? Óigase bien, el ministro de Hacienda, con más de 300 mil millones de dólares. Además, estoy de acuerdo contigo 300 de que millones de dólares. Sí. 300 millones. 300. 300 millones de dólares. Pero además, estoy de acuerdo contigo que Francisco Javier García tiene condiciones de sobra para ser candidato presidencial. Ahora bien, ¿cómo enfrentar el fenómeno Gonzalo? Mira, me has mezclado una cosa con la otra. Pero No, te hice dos importa. preguntas. No Dos importa. preguntas. Dos Con preguntas. respecto al PLD, el PLD no tiene acusación ninguna. El PLD no tiene acusación ninguna. Como bien dice Francisco Javier, la corrupción no tiene partido. La corrupción no es del PRD cuando gobernó, no es del reformista cuando gobernó. La corrupción no es PLDista ni siquiera PRMista. La corrupción es del que la hace, del que la practica. Y es el que tiene que pagar y es el que debe ser perseguido. Entonces el PLD no tiene que pagar nada como partido. Nada, absolutamente nada. El PLD lo que tiene que exhibir su bandera de los logros que alcanzó durante sus periodos de gobierno, que fueron 5. 96-2000, opacado luego por el 2000-2004 de Hipólito Mejía, y su desastre, porque ahora anda Hipólito muy contento, haciendo chistes por arriba y por abajo, y para allá y para acá. Pero su gobierno fue un desastre. Recuérdense ustedes de la Casa del Terror, de la quiebra de los bancos y todo lo demás. Y el dólar. El dólar de 15 por 1 que lo encontró en el 2000 al 60 por 1. ¿Cómo está ahora? Se lo dejó y ahora fue que llegó de nuevo al final de su periodo. No, el PLD no. No es el PLD. El PLD tiene que exhibir sus logros. Los logros del 2004 al 2016, al 2020. Tanto del expresidente Leonel Fernández, que era PLDista cuando gobernó los 3 periodos, como del expresidente Danilo Medina. Eso es lo que tenemos que exhibir y eso es lo que la gente está reconociendo, que con el PLD se vivía mejor. Bueno. Eso sí, y en cuanto se refiere a Gonzalo, yo quisiera que la pregunta se le hiciera a Gustavo Sánchez. Porque la verdad es que Gustavo, mi gran amigo Gustavo, Hermano mío. lo quiero mucho como un hermano. Mano mío. Toda la semana está anunciando que Gonzalo va a salir. Y Gonzalo no lo juega, ¿verdad? Y no sale. No sale. Porque Gonzalo no es candidato, señores. Gonzalo, un gran compañero que tiene todo el derecho como el que más de aspirar. No está aspirando, envió una carta. Te recuerdo Una que cuando los carta, 6 Mesa, candidatos, que envió. Una cuando los carta. 6 candidatos, Gonzalo fue el último que salió. Fue un mes antes que salió Gonzalo. Bueno, Aníbal, No había carta en esa época. Para que lo tengamos No había en carta cuenta. en esa época. tenemos que irnos ya. Sí, pero breve. Aritipo, hubo un libelo por ahí, un partidito sacó un libelo, dije que tienen un 40% en la preferencia del electorado nacional. No respeta un Tú que partidito, manejas un partidito. los números, tú que manejas los números, Sí, partidito. ¿cuáles son los números reales Toda la fuerza del pueblo. entre esos partiditos y el partido que tiene estructura a nivel nacional? Lo que hay que decir, y eso se puede verificar perfectamente bien, que el partido de gobierno viene en picada. Claro, En dígaselo a caída ellos. libre. Sí. En picada. No sabemos Está nosotros. ya colocándose por debajo del 35%. Que el partido que va en subida, el único que va en subida, es el Partido de la Liberación Dominicana, que ya está rondando el 30%. Cojan. Y que la Fuerza del Pueblo, que está ahora en tercer lugar, porque obtuvo un segundo lugar en las elecciones, pero ahora anda En tercero. por debajo del 20%. Eso hay que decirlo, porque además está ahí. Lo tiene la Fuerza del Pueblo, lo tiene el PRM y por supuesto lo tiene el PLD. Tipo, finalmente ya,
para nosotros fue un privilegio pasarnos las 2 horas contigo aquí. Si aguantamos 2 horas. Ayer mismo, Mesa no aguanta 2 horas. ayer mismo estaban subiendo unos videos de la construcción que tú hiciste referencia con los fondos del kilómetro 9, donde se está Mañana cayendo. lo van a inaugurar, mañana. Pero no sé qué es lo que van a inaugurar pintura, Sí, pero pintura. el 9 se está cayendo. Y finalmente el metro, la línea 2C de los Alcarrizos, que la gente tiene miedo de esa construcción. Mire, la verdad es que yo tengo miedo de lo de la Plaza de la Bandera y pinturas. Yo tengo miedo. No es posible que un gobierno que ha tardado 5 años para entregar una obra que encontró en un 80%, en un 70% y alrededor de eso, ahora termine una obra En meses. en meses. No lo creo. Mire, aquí llueve Yo no paso por ahí. y llueve casi todos los días, ¿eh? Recuérdense de lo que pasó en la Máximo Gómez con 27 de febrero. 8 muertos en un ratito, en un aguacerito. Entonces, con respecto a la línea del metro, la 12 del metro, que la han inaugurado en el 22, que la han inaugurado en el 23, que la anunciaron para el 24, que ya la anunciaron para el 25, ya tiene que estar en funcionamiento. Ahora es para el 26. Yo imagino que para el 30 por ahí estaremos pensando en corregir esas grandes fallas de construcción, unos vicios gravísimos que todo el mundo nos ve. Aritmo, para Finalmente, cerrar. no, ¿En qué está el próximo colega, presidente? no se puede, Para ya. cerrar. No se puede. ¿En qué está el próximo No, presidente de la República, No se Francisco puede, Javier? hermano. Brevemente, Respete el para tiempo, cerrar, para que aquí cerrar. hay muchos invitados también. Rafi, ¿en qué Hay está el que próximo respetar. presidente de la República? Deje la Para emoción cerrar. del PLDismo. Oye, que aquí el PLD no paga Para cerrar, espacio. doctor, ¿en qué está el próximo Usted se presidente de emociona la cada vez que República? viene un miembro del Rafi, Me PLD. está escribiendo Permíteme. Francisco Javier, que está viendo No, ahorita. ¿Quién es Francisco Javier? El No, próximo no. presidente de la Aritipo, República. yo que Del quisiera- PLD, yo no quisiera- del país. Pero por Dios, Aníbal, No, 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 deja hablar perdón, ahí, tipo. perdón. ¿En qué Tenemos está el que- próximo presidente de la República? Francisco Ya lo Javier que te da, García. ya lo que te da, ¿En qué está? Colega, por favor, mantenga Adelante, la cordura Aritipo. y el respeto. Ah, pero que Aníbal que este programa de él, adelante, Aritip. Entonces, Tenemos que Rafi, irnos. ¿En qué está el tenemos próximo que irnos, presidente? decirle a todos que el próximo viernes estará Francisco Javier Claro, en doctor. Jaina y el sábado en San Cristóbal. Solamente Francisco está aspirando en el PLD. Aritipo, Solamente. ya finalmente Nadie más se ha escrito por ninguna parte. agradecerte aquí que haya estado con nosotros. Te vamos a dejar el compromiso de que le diga a Francisco Javier que lo estamos esperando aquí. Muy bien. Que dijo Sí, que venía. él en el lanzamiento de hace Dijo 2 que meses se venía, comprometió. Ah, sí. Hablamos con él Y cuando- dijo que era la próxima semana. Si comienza a fallar con eso, va a comenzar a No, fallar no, con el no, país. Rafi, No, no, Rafi, no. yo me comprometo solemnemente frente a los televidentes y por supuesto frente a ustedes, quiere estar aquí la próxima semana.